En esta primera lección vamos a familiarizarnos con los tipos de olas que vamos a encontrarnos y que más nos interesan desde el punto de vista de ingenieros marítimos. Hay otros tipos de olas que son muy interesantes desde el punto de vista oceanográfico, pero que a nosotros no nos afectan de manera directa y entonces no vamos a mencionarlas aquí. Entre estas olas, la primera, que es conocida por todos, porque todo el mundo veranea en la costa o mucha gente, es lo que conocemos como olas. Esto en la terminología técnica la llamamos ondas de viento, ondas de gravedad, wind waves o gravity waves en la terminología anglosajona. Luego las explicaremos. En segundo lugar, vamos a hablar de las mareas, que son elevaciones periódicas del nivel del mar, con unos periodos mucho más largos que los de las olas de viento, y que nos afectan de forma decisiva al diseño de nuestros puertos o de nuestras playas. En tercer lugar, hablaremos de los seiches, que son ondas que se generan en espacios cerrados o semicerrados, que en un principio puede parecer que no tienen demasiada importancia, pues su importancia es muy local, pero podemos ver, y tenemos bastantes ejemplos, entre ellos un vídeo que luego citaremos para comprobar, para visualizar en YouTube, en el cual se puede ver cómo un seiche de estos, mal dimensionado, o mal calculado, o mal previsto, hundió una flota pesquera en un puerto asturiano el 1 de enero del año 98. Después hablamos de los tsunamis, que a efectos nuestros, como españoles en nuestras costas, nos afecta menos, pero en otras costas pueden ser decisivos y hay que preverlos. Entonces son ondas de periodo muy largo, no necesariamente muy altas, pero con mucha energía debido a su gran longitud de onda y que se generan normalmente por movimientos súbitos de masas de agua, que pueden estar producidos por terremotos submarinos, por desplazamientos de las capas de subducción, o bien por las ondas verticales de los terremotos, las ondas S, si no recuerdo mal, y también por caídas de masas de roca o de una ladera que cae en una masa de agua. Como por ejemplo, por citar un caso muy conocido en la ingeniería hidráulica, la presa de Bayonne, en Francia, ¿no? Donde una montaña cayó sobre el embalse y se generó un tsunami que pasó por encima de la presa y causó una serie de daños. Y luego otras ondas que las he incluido aquí porque a veces han surgido en algún estudio, muy poquitas veces, que son ondas generadas por presión, por diferencias de presión. Esto, por ejemplo, pues se ha dado el caso en el mar Balear, donde se han generado pequeñas ondas que han entrado en resonancia con la dársena del puerto de Ciudadela y han causado algunos problemas. Este cuadro nos muestra, en la columna de la izquierda, nos muestra el fenómeno que genera estas olas de las que hemos hablado. En la columna central vemos la fuerza generadora y en la columna de la derecha se ve un orden de magnitud de los periodos que normalmente nos podemos encontrar. En términos generales, las ondas que tienen más de 30 segundos las conocemos como ondas largas, normalmente. Yendo ya a estos casos, uno por uno, hablamos de las olas, del oleaje, que son ondas que están generadas por la tensión cortante del viento. El viento transmite su energía o parte de su energía al mar y a través de la tensión cortante en la superficie, y se van generando olas, que en la zona de generación, que se llama fetch, motivan la aparición de unas ondas que normalmente tienen unas diferencias muy grandes de frecuencia, de periodos, y unas alturas de olas pequeñitas, poca energía, mucha dispersión de frecuencias, y lo que conocemos como mar de viento o seas en la terminología inglesa. Cuando salen las olas de este área de generación, se forma lo que conocemos en español como mar de viento o en terminología inglesa como swell, y son ondas que ya empiezan a viajar a expensas de su propia energía. Obviamente, en la realidad, en la naturaleza, estos dos tipos de ondas coexisten, porque no hay una frontera a la derecha de la cual sopla el viento, a la izquierda de la cual deja de soplar. Los vientos siempre están ahí, y las olas que se han generado lejos, pues la costa de Canadá, y que viajan hacia la costa gallega, por ejemplo, pues se cruzan con otras tormentas y se superponen unos tipos de oleaje y otros. Pero normalmente nosotros, para facilitar el estudio, intentamos separarlos. El swell normalmente es más uniforme y más regular que el mar de viento.
Esto no quiere decir que las olas vayan todas ordenadas y paralelas. Esas olas tienen diferentes periodos y por tanto diferentes velocidades y se adelantan unas a otras. Esto, que puede parecer una cosa tonta, al final tiene repercusiones bastante grandes en los problemas de seguridad interna de los puertos, como ya se verá más adelante. Esta organización de la energía del oleaje, debida a las diferentes velocidades de las ondas, es lo que llamamos dispersión. Después, finalmente, mencionaremos que la energía no viaja en una única dirección. La mayor parte de esa energía viaja en la dirección principal, pero a ambos lados de esa dirección también viajan pequeñas porciones de energía, y eso es lo que llamamos el spreading direccional o el spreading angular. Como orden de magnitud podemos hablar de 10-15 grados a cada lado de la dirección principal, de manera que el oleaje no solo va a atacar el punto que está justo enfrente de la zona de generación del oleaje, sino también a ambos lados de él. En cuanto a las mareas, son, como hemos dicho, una elevación periódica del nivel del mar. Esto es debido a la atracción del Sol, a la atracción de la Luna y fundamentalmente, y a otros parámetros astronómicos como es la fuerza centrífuga de rotación de la Tierra, la excentricidad de la órbita, la inclinación del eje de la Tierra con respecto a la eclíptica, la inclinación del eje de la Luna, todas estas cosas. Entonces, todo esto tiene unos parámetros, unos efectos físicos de este tipo tienen más influencia, otros las tienen menos, como se verá en su momento, y todos ellos afectan a las mareas, pero lo principal son la atracción del Sol y la atracción de la Luna sobre la masa de agua que forman los mares. Esto tiene gran interés para nosotros porque nos obliga a definir cotas, por ejemplo, en los muelles de atraque de los puertos. Cotas superiores para que la marea no inunde la zona que debe estar permanentemente seca, a efectos únicamente de rociones o de lluvias, pero no de inundaciones, y por debajo, para evitar eso que se ve en la fotografía, que los cascos de las embarcaciones que están diseñados para flotar no se apoyen en el suelo. Eso puede causar problemas en algunos casos. En cuanto a los seiches, aquí vemos una animación que la ilustra bastante bien en un lago, y vemos cómo el viento soplando sobre la superficie lo que está haciendo es variar la inclinación de la superficie, ¿de acuerdo? Se ven los dos mareógrafos rústicos que están colocados a ambos lados del lago. Vemos como en un lugar del lago sube el nivel y en otro lugar baja debido a esa tensión cortante del viento. Una vez que el viento sopla, esa posición del agua intenta alcanzar una situación de equilibrio y eso va generando una onda que va y viene, y eso es lo que conocemos como seiche, ¿de acuerdo? Bueno, son ondas que están generadas por una excitación. En el caso de un lago pues suele ser un viento fuerte que está soplando sobre un tiempo en la superficie del agua, y una vez que cede esa fuerza excitadora se genera el seiche. Bueno, estos seiches son unas ondas estacionarias que el problema que tienen, esas existen siempre que tenemos un cuerpo cerrado de agua. Existen en una botella de agua, existen en un lago, existen en un vaso de agua, existen en un puerto que no está completamente cerrado, pero sí está semicerrado. ¿Cuál es el problema? El problema, cualquier estudiante que haya visto estos tipos de movimientos oscilatorios en física, saben que existe un fenómeno muy peligroso en general que se llama resonancia. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que ese periodo de ese seiche tenga una frecuencia muy parecida a la del oleaje incidente por la bocana del puerto. Entonces, cuando se puede generar un fenómeno de resonancia, se acoplan esas dos ondas y se generan una serie de problemas muy graves que se pueden ver en esta dirección que muestro en la esquina inferior derecha de la pantalla, en un vídeo en YouTube. Eso es un vídeo histórico que se tomó el 1 de enero de 98, como he mencionado antes, en Puerto de Vega, en Asturias. Y ahí pueden ver cómo la mayor parte de la flota pesquera, si no toda, pues sufre unos daños muy graves. Todo esto es debido a una mala concepción de esa dársena. En cuanto al tsunami, hemos comentado que se generan por desplazamientos muy bruscos de una masa de agua, que normalmente es debido a un terremoto submarino, pero que también puede ser a caídas de bloques de sólidos en la superficie del mar. Como vemos en esa animación, en la diapositiva,
la altura de la ola no tiene por qué ser muy grande. Lo que es muy grande siempre es la longitud de onda en comparación con las ondas de viento. Las ondas de viento pueden tener longitudes del orden de 100 metros, 150, 300 metros. Los tsunamis pueden tener longitudes de onda de kilómetros. Eso motiva que la energía de esa onda sea muy grande, mucho más grande que la del oleaje de viento, y el problema es que cuando llegan a la costa el proceso de rotura no disipa toda esa energía y por eso se provocan los destrozos que todos conocemos. Finalmente, en este gráfico vemos un resumen de todo lo que he comentado y se ve en la columna, en la fila inicial, se ve un orden de magnitud de tiempos, de periodos. En la siguiente columna se ve el tipo de ondas que se genera, en la segunda fila. En la tercera fila, en azul, se ve la principal fuerza generadora y en la fila de color anaranjado se ve la principal fuerza restauradora. Lo que más nos importa es el gráfico, ese coloradito, que está simbolizando la energía de todas las olas que están en movimiento en un momento dado. No está acotado con perfección, pero sí muestra unos órdenes de magnitud. Y lo que sí vemos es que la mayor parte de la energía, con grandísima diferencia, no corresponde a los tsunamis, sino a las olas de viento, a lo que nosotros llamamos olas convencionalmente. Es cierto que una sola ola tiene muchísima menos energía que un solo tsunami, pero todas las olas que nos pueden llegar a nuestro puerto generan muchísima más energía que los tsunamis que nos pueden llegar. Entonces, por eso es por lo que dedicamos la mayor parte de nuestros esfuerzos al estudio y al conocimiento del oleaje de viento, sin dejar de lado las otras ondas, por supuesto. Bueno, tenemos algunas cuestiones sobre las olas que conviene ir conociendo. Por una parte, aquí vemos una serie de hinchas del Madrid, como hacen la ola ante una intervención estelar de su portero, y vemos que cada uno de los hinchas permanece en el sitio, pero la ola se mueve por la grada. Esto es exactamente lo mismo que ocurre en el mar. La ola se mueve, se desplaza y transporta una energía, pero las partículas se quedan en el entorno en el que estaban, salvo que haya otras fuerzas como viento, etcétera, que hagan moverse esas partículas. Las partículas describen órbitas, que en unos casos son circulares y en otros elípticos, como veremos más adelante, pero se quedan en el entorno de la zona donde están. Es decir, un barco flotando simplemente sin máquinas no se movería de su situación por muchas olas que le ataquen, salvo que la ola rompa encima y se generen corrientes que lo muevan. Pero una ola que no rompe no genera transporte. Aquí vemos el mismo caso, parecido, en una cuerda, donde cada partícula de cuerda se queda en su sitio, salvo por el movimiento vertical, pero en horizontal apenas tiene movimiento. Y lo mismo vemos en un tanque de oleaje de un laboratorio, donde la onda se va propagando. Esto es una visión desde arriba, en planta. La paleta, que es esa línea roja, se mueve, genera la onda, pero las partículas permanecen en su sitio. Solo se mueven un poquito en horizontal, lo que correspondería a las órbitas. Aquí vemos ondas superpuestas. Para ver su efecto, en vez de poner muchísimas ondas, he puesto solamente dos. Y vemos cómo aparentemente esas ondas se cruzan, mantienen su energía, siguen, una para la derecha, otra hacia la izquierda, y no pasa nada. En la realidad, esto lo consideramos así, sobre todo cuando calculamos a mano. En la realidad no ocurre exactamente esto, sino que la onda grande, cuando adelanta a la onda pequeña por tener mayor celeridad, le quita parte de su energía. Eso es lo que llamamos transferencia no lineal de energía entre ondas, y contribuye en gran medida a la suavización de ese swell, de ese mar de viento que sale del área de generación. Después, esta propiedad a la derecha de ver, por ejemplo, en la animación sobre todo de debajo, vemos cómo la onda va variando según se propaga, porque las dos ondas regulares que la forman tienen diferentes celeridades. Eso es una herramienta, es una base de conocimiento basado en el teorema de Fourier, que nos va a permitir analizar con relativa facilidad los oleajes irregulares que tenemos en nuestras costas. Finalmente, dos formas de ver el oleaje. Imaginemos que esta banda gris que se ve en la parte de arriba de la animación es un tanque de oleaje. Nosotros generamos en la parte izquierda una ola que va de izquierda a derecha, y en un punto determinado ponemos un medidor, que es esa pelotita roja que sube y baja. Entonces, debajo en los dos gráficos vemos en la parte derecha una representación del oleaje en función de la distancia. Es decir, una fotografía que yo saco en un momento dado, en un instante determinado de tiempo, del lateral de ese canal de oleaje.
Y en la parte izquierda lo que estamos viendo es en un punto, en una X determinada, en función del tiempo, estamos viendo cómo se comporta el oleaje que pasa por ese punto. Es decir, solamente nos define el oleaje en un punto. Para alguien que no esté muy familiarizado con el oleaje, parece que lo que intentaría es describir el oleaje como se está describiendo en la parte derecha. Pero realmente nosotros lo que vamos a utilizar para analizar el oleaje es el gráfico de la parte izquierda, es decir, el comportamiento a lo largo del tiempo en un punto concreto. Para comprender un poco la inutilidad de lo que se ve en la parte derecha, baste comprobar un oleaje que se genera cerca de las costas canadienses y que llega hasta Galicia. Entonces, ver un recorrido de miles de kilómetros a lo largo del tiempo, eso es que prácticamente no hay ordenador que lo soporte. Entonces, nosotros eso normalmente no lo tenemos en cuenta. Lo que vamos a tener en cuenta son posiciones concretas en el mar de puntos, sean boyas, sean medidores de presión, sean modelos matemáticos, que nos van a permitir obtener una función de la superficie del mar, analítica, que nos va a permitir analizar ese oleaje y su propagación a la costa. Y con esto hemos terminado esta primera lección. Muchas gracias.